Shabbat Shalom, muchas gracias, Salomón y Liud, muy bien, muy amables, si no hubiéramos seguido hablando aquí. Pero bueno, estamos hablando de la mitzvah 301, Lo telech rajil beameija, no andarás de chismoso, de lleva y trae, entre los de tu pueblo, Levítico 19, verso 16, según el texto hebreo, y básicamente se está refiriendo a esto, ¿no? Traer y rumores, etcétera. Entonces, Maimónides lo que hace aquí en su obra es asociarlo con esto de sacar nombre malo, es decir, mala fama. Acuérdense que Shem, y esto es una clara demostración, Shem, lo he dicho muchas veces, es fama, es renombre, más allá que el nombre de civil que todos llevamos, ¿no? Así es como funciona en la Biblia, así es como funciona con Dios. En este caso, quiero aprovechar la ocasión que estamos hablando de esto del Shemra para decir clara y contundentemente que la palabra Metzorah, que es leproso, no tiene nada que ver con sacar Shemra, porque yo he visto que han hecho esta especie de desglose como Motzi, Shem, Ra. Entonces, literalmente sí, es correcto. Y esto es lo complicado con la información que circula hoy. Porque Motzi Shemra efectivamente viene de esta expresión y sería aquel que saca, entiéndase sacar también como difundir mala fama de alguien. Mala fama o mal nombre, ¿no? Mala fama. Pero aunque esta parte es verdadera, es cierta, es correcta, no es verdad que Metzorah, entre comillas leproso, tenga algo que ver con eso. A esto me refiero, ¿sabes? Entonces, se los advierto a ustedes, se los digo, para que no viralicen, ni posteen, ni repitan estas cosas. Es más, con confianza y con algo de paciencia también es verdad. Si ven algo que tiene palabras en hebreo, oye, pues escríbemelo al Facebook, al Messenger o al correo y con el esfuerzo y el esmero del tiempo, pues voy a responderlo, ¿no? Pero esto yo lo he visto mucho en páginas de hermanos, ¿no? Y bueno, sí, suena bonito, lógico y tal, pero no es verdad. Y esto precisamente hasta le podrán o le pretenderán dar fundamento bíblico en el caso de Miriam, la hermana de Moshe, cuando habló contra la esposa de Moshe y ella cayó Metzoraat, es decir, cayó entre comillas leprosa o portadora de Tzaraat, que ya lo he dicho muchas veces, no es dado traducirlo como lepra. Yo simplemente digo lepra aquí por pura, oye, por practicidad, porque se enteren un poco de pronto los que no están acostumbrados, ¿no? Pero ya saben que yo siempre digo tzaraat y metzorah es aquel que porta tzaraat. No tiene nada que ver con sacar mala fama de alguien. Entonces, luego viene el otro problema, porque entonces hablan de leprosos espirituales, ojo con esto, que eso no existe. El concepto no existe, a ver, leprosos espirituales. Es que precisamente el tzaraat era la somatización de una condición espiritual. Entonces no hay necesidad de decir que eres un leproso espiritual aunque no tengas la lepra, entre comillas, en tu cuerpo. Es que no hay necesidad. Porque entonces, ¿sabes a dónde termina todo esto? Que a esto lo asocian con el famoso Leshon Hara, ¿ok? Leshon Hara o Lashon Hara, algunos dicen Lashon Hara, y entonces lo llevan al extremo tal de que ni siquiera tú puedes, oye, leer una sentencia o repetir una sentencia judicial. Yo escuché hace poco precisamente a uno de estos jóvenes neorrabinos que habían condenado a un rabino por pedofilia, por ejemplo, por abuso, y él decía, no, yo no me atrevo a decirlo porque eso es lesión hara. Y dice, pero ¿cómo que lesión hara? Si ya está condenado. "Ah, es que yo no lo vi, pero es que no tienes que verlo. A eso me refiero, ¿sabes? Entonces, esta mitzvah de lo del chisme no llega hasta ese punto, porque es que la rejilut, lo que es la chismosería, lo que es la injuria, la calumnia,
es cuando definitivamente no se ha demostrado ni hay pruebas, simplemente haces una afirmación de valor, un juicio de valor y condenas y dañas la fama de alguien. ¿Ok? Es más que yo precisamente trabajé un artículo cuando asesoraba tesis sobre derecho, sobre la frontera muy compleja, muy sutil entre la libertad de expresión y la honra, el derecho a la honra y el buen nombre. Por entonces me he encontrado, después de leer muchas cosas, que hay un escape que todos nosotros tenemos que estar también atentos, ¿no? Y analizar bien cómo esto se mueve en el mundo afuera, porque me he dado cuenta que en tanto que un periodista diga, en mi opinión, a mi parecer, a mi juicio, fulano es un perverso, pues ya está, ya no, en teoría ya no le estás violando la fama y el buen nombre o estas cosas. Ojo, que es impresionante. Según qué escuela de pensamiento, pues eso es un poco lo que ha prevalecido. Entonces, por eso los periodistas a veces tienen una responsabilidad muy tremenda, porque es que a veces se pasan haciendo juicios de valor, opiniones y no distinguen muy bien estas cosas o la repercusión que pueda tener y luego pues se está incurriendo en la violación de este mandamiento que está diciendo aquí. Pero repito, no tiene nada que ver el sacar mala fama de alguien que está mal con el tzaraat o el ser metzora. Entonces hoy en día estamos con la piel muy fina, como dicen aquí en España, ¿no? La piel muy fina que ya no puedes decir, oye, esta persona, esto que está haciendo no está bien, porque entonces ya automáticamente estás hablando mal. De hecho, suele pasar esto, ¿no? De que ahora estamos a veces como tan pendientes, de que estamos enseguida como lanzando juicios de cada cosa, y resulta que, oye, que el apóstol Pablo le habló a los corintios, oye, ¿acaso no hay un sabio que juzgue allí y ponga un poco de orden? Tiene que haberlo, ¿no? Entre nosotros. Y el que alguien ponga un orden, un punto a las IES y trace una línea, oye, esto es innegociable o hasta allá no vamos, etcétera, eso no es tampoco hablar mal del otro. Al contrario, como yo lo he dicho muchas veces, y sobre todo el Shabbat pasado, los que no tienen claro quién es Yehoshua o tratan de pronto de no complicarse, se están exponiendo a un peligro ellos. O sea, yo lo digo con compasión para con ellos, pero no estoy diciendo de que ellos estén siendo ahora unos falsos maestros y cosas por el estilo. Estas cosas hay que tomarlas con mucha prudencia también, pero sin negociar tampoco lo claro que debemos estar en eso, ¿no? El Tzaraat es y será manifiesto en el cuerpo de la persona. Sí, sí, efectivamente. Por lo menos en tiempos bíblicos era así. En la actualidad se ve el Tzaraat. No, no se ve. La verdad es que es bastante curioso. Yo creo, o no sé, es muy curioso porque pareciera que la manifestación del Tzaraat estuviera intrínsecamente ligada a la existencia de un sistema judicial. Y como estamos tan carentes de eso, ¿se acuerdan que tuvimos hace unos meses varias mitzvot relativas al sistema judicial, a todo lo que era los jueces, la instrucción de los jueces, todo eso? Entonces, pienso que, fíjense a propósito de estas cosas, ¿no? Hashem mismo administra las mitzvot, administra inclusive, perdón, las sentencias también en función de los contextos en los que estamos. Entonces, que alguien tenga tzara'at hoy, tendría que haber alguien capacitado para reconocerla. Porque acuérdense que en Levítico 14, 15 y 16, más o menos, no, 14 y 15 creo, o creo que es del 13 al 15, si mal no estoy, una de las cosas implícitas allí era que el Cohen o el levita tenía que reconocer los signos. Y claro, esto necesitas a alguien que lo capacite. El cabello amarillo, que si la herida está debajo de la piel, que si creció tal cosa, etcétera. Pues quién sabe eso. ¿Quién lo sabe para mostrar, mira, este es exactamente lo que el Tzaraat bíblico era? Entonces,
al no haber esa instrucción, por lo menos, y no diría todavía porque no quisiera que nadie tuviese ni padeciese tzaraat, pero al no haber la instrucción, parece que no es necesario o Hashem no considera oportuno que se manifieste algo que no sepamos nosotros discernir. En este caso, también es verdad que Hashem tiene su forma de obrar y nosotros no lo vamos a limitar y puede ser que a través de un sueño, a través de una visión, alguien reciba la instrucción instantánea y le diga esto que tienes es tzaraat, por ejemplo, ¿sabes? Eso puede ser. Y es ahí donde viene precisamente el plus que tenemos nosotros en esta era mesiánica, porque no estamos limitados como está el judaísmo en ese sentido, a que tiene que estar en la tradición o tiene que estar dicho o escrito en alguna parte. No, nosotros no nos vamos por esa medida. ¿Sabes? Lo que pasa es que también es verdad que luego en el lado del cristianismo tradicional lo que se hizo fue abusar y pervertir eso, porque entonces, ya saben, la famosa frase, yo no necesito estudiar porque a mí todo me lo revela el Espíritu Santo. Entonces se piensan que todo es espiritual y todos son visiones y todos son sueños, pero resulta que luego muchos de los sueños y palabras que reciben en el Espíritu contradicen la Torá. Ahí es donde está el problema. ¿Sabes? Pero nosotros debemos desarrollar también ese equilibrio que es muy importante, saber que si ahora mismo necesitáramos de algo y no lo sabemos, Hashem nos lo revelará. Está escrito así. Dice, en lo que hemos llegado a un mismo entendimiento, perseveremos. Y si alguna otra cosa sentís, creo que dice sentís, ya Mashiach la revelará. ¿Sabes? Pues ahí está. Estamos todos creciendo en su gracia, creciendo en el conocimiento de Él, en su comunión con Él, pero evidentemente nos falta todavía conocer cosas, decisiones que tomar a veces. A veces me hacen preguntas y me toma una semana y más llegar a una conclusión y créame que en algunos casos inclusive ha sido en el orar y de repente hasta mi esposa inclusive un día una palabra. Dice, tienes razón. Eso ha sido maravilloso, ¿sabes? Y se los comparto también para que lo tengan presente, porque, y sobre todo los que de pronto enseñan o tienen algún grupo donde comparten o lo que sea, que a veces de pronto nos estamos imbuyendo absolutamente en el tema estudiar y leer un montón y obras y no todo lo... Y ¿sabes qué pasa? Que hay cuestiones que no, o sea, hay cuestiones no, siempre tenemos que encomendarnos a Hashem, siempre, antes de estudiar inclusive. Créame que yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago siempre. Inclusive este artículo que acabo de escribir, duré 4 días escribiéndolo. Y cada vez que me sentaba o cuando estaba en algún lugar pensaba y decía, Señor, ayúdame, dame, muéstrame cómo lo puedo, ¿sabes? Porque es que tú puedes leer la cantidad de libros que quieras, igual terminas embotado y no llegas a ninguna parte. Y a veces a mí precisamente me ha pasado que leo y no llego, ¿sabes? Y está ahí, hasta que de repente viene esa gracia divina y dice, por aquí es. Entonces, fíjate, ni yo digo es que Dios me dijo, porque no llega hasta allá, sino es impresionante cómo el poder de Hashem abre nuestra mente para que a través de la diligencia del estudio, del escudriñar las escrituras, podamos hacer esas conexiones y encontrar las herramientas o inclusive abrirnos los ojos hacia donde pronto no estábamos viendo. Que eso es lo maravilloso. Es ahí donde yo, desde mi experiencia, les puedo decir que es como podría darles un pequeño ejemplo de lo que es ser guiado por el Ruach HaKodesh. ¿Vale? Porque no todo es libros y todo esto. Los puedes tener. Ahí tengo una buena biblioteca. Algunos de ustedes inclusive me han ayudado a conseguir algunos libros complicados de conseguir, etcétera. Pero es que el asunto no es porque tenga los libros. No, no. Es que los puedo tener igual salir con nada y no aportar nada edificante. Entonces ahí donde les quiero decir que la oración es fundamental porque en esa tefilá, como hemos explicado, te presentas ante Él. Él es tan bueno, nuestro Dios, que aparte de tratar nuestros pecados y todas nuestras cosas, no podemos perder de vista que Él sabe nuestros anhelos
y es poderoso para dar mucho más abundantemente lo que pedimos o imaginamos. Entonces, esa confianza de poder pedirle todas las cosas, es maravillosa y no podemos dejarla nosotros resecar ni, ¿cómo se dice? Disecar o momificar era la palabra. No podemos dejarla momificar solo porque ahora todo es estudio, lectura, intelecto, ¿sabes? Créame sinceramente que en mucho de lo que consigo escribir y publicar también hay oración, ¿sabes? En mucha proporción, quiero decir. No en muchos en todos hay oración, pero que mucha es la proporción en cuanto a todo esto. Y eso, repito, es muy importante. Dice, no podría ser que con tantos medicamentos las personas se curan y ni nos damos cuenta. No, 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 porque lo que acabo de decir ahora es que no tendría caso que Hashem ejecute una sentencia y nadie se entere. Entonces no tiene sentido, ¿no? Esto definitivamente, además, como lo he mencionado muchas veces, cuando explicaba sobre el Zaraat, la persona sabe en el fondo, la persona sabe. O sea, no es que, ay, me dio Zaraat y como tomaba tanto medicamento ni me enteré. No, no, es que el objetivo del Zaraat es que te enteres. Es que si no, no tiene sentido. Y ojo que esto va con lo que mencioné la vez pasada que nos reunimos, los fines y funciones de la pena. Ojo, fines y funciones de la pena. Entonces, Hashem no nos va a aplicar una pena que no nos hemos enterado, que nos había sentenciado y nos había reprendido. Ah, yo sin enterarme. No, el objetivo es ese, traer al arrepentimiento, como dice el Salmo 90. Tú haces volver al hombre a la contrición y le dices, vuélvete, Ben Adam. Y para eso es que está instrumentalizada la reprensión, la corrección, los llamados de atención, como ya lo hemos estudiado, ¿no? Cuando el rey empezaba a fallar, venía o los consejeros. Si fallaban los consejeros, venía el sumo sacerdote. Si fallaba el sumo sacerdote, Hashem levantaba un profeta. Y si los profetas eran mentirosos, pues venía Hashem y enviaba su sentencia a través de milagros, como pasó en los días de Elías. ¿Sabes? Y ya luego, ya ni qué decirte, porque ya acuérdese lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que luego vendrán profetas de la mentira haciendo señales para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, en última instancia, ¿cuál será nuestro salvaguarda, aparte de Ruach HaKodesh, obviamente, que no nos va a dejar caer engañados? Es precisamente tener los ojos para ver la escritura, que eso es lo impresionante y ese es donde yo insisto, es donde más podemos ver nosotros cómo obra el poder de Ruach HaKodesh en nosotros, porque nos permite ver y nos permite tener presente la escritura y decir, espérate, esta señal sobrenatural, lo que quieras, pero esto contradice la escritura. Ese alto estima por lo que está escrito y sobre todo por el Evangelio es para mí una de las grandes operaciones que está haciendo el Ruach HaKodesh en este último tiempo. Entonces, por eso cuando veo que el Evangelio se va dejando de lado, ¿se acuerdan que se lo dije hace poco, no? Cuando tú comiences a ver que mucho de cualquier cosa menos del Evangelio, prende las alarmas y estate muy apercibido. Porque tanto lo criticamos en el lado cristiano, ¿no? En su momento, ¿no? Que todos eran anécdotas, que todo eran chistes y poca Biblia. Pues aquí está pasando igual. En el ecosistema mesiánico Raíces Hebreas es lo mismo. A veces mucha literatura de cualquier cosa, mucha Torah, mucho Pentateuco y poco Evangelio. Es que sinceramente no veo en niveles mínimamente razonables que se estudie el Evangelio. No lo veo, repito, tampoco pretendo decir que yo lo veo todo y lo cuento todo y sé quién. No, pero no sé, me da la sensación que no se estudia el Evangelio. Ustedes me darán su opinión también o lo pueden escribir ahí en el chat, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Pero puede ser, porque cada uno tiene de pronto una burbuja y se mueve entre una burbuja, pero de lo que yo veo en mi burbuja, no veo que se enseñe el Evangelio. Y ahí es donde yo tengo muchas alertas encendidas y de tanto en tanto hablo de estas cosas, ¿no? Como mencioné antes, muchas recetas de métodos levitas se perdieron con el tiempo. Sí, exactamente, eso se perdió, claro que sí.
Qué bueno que aclara el punto porque efectivamente muchos lo han enseñado relacionado con hablar mal de otros, etcétera. Bueno, exactamente. Shalom, por favor, ¿hay algún glosario, vocabulario, significado de las palabras hebreas? Sí lo hay. Hay una hermana, hermana Tere, que la saludo desde aquí. No, no sé dónde se encuentra en estos momentos. Estaba de viaje, estaba volviendo a Barranquilla. La hermana en su momento ha hecho un glosario, ya está, me lo ha enviado, yo lo tengo. No lo he publicado porque efectivamente lo estoy revisando. Es un trabajo extenso, valiosísimo. Yo esperaría honrar el trabajo que hizo la hermana y otras hermanas, su hermana también, que ha hecho un trabajo extraordinario y a veces me siento en deuda porque a esta altura ya debería estar publicado. Y voy a tratar de retomarlo, de ampliarlo, pero sí, sí que lo hay. Vamos a ver si empiezo a publicarlo, aunque sea por letras, Aleph, Beit, etcétera, y que vaya a quedar en una especie de diccionario teológico en el tiempo, pero ya con muchas cosas actualizadas también, porque es verdad que conforme vamos creciendo y vamos avanzando, vamos viendo más cosas, y yo lo he dicho siempre, cuando se escribe o se dice algo en el tiempo, en el largo plazo, oye, que se puede mejorar, ¿no? Y podemos agregarle cosas y corregir también, que es válido. No vamos a olvidarnos del corregir, que también se puede corregir. Entonces, tal vez este tiempo espero que enriquezca ese trabajo. Este trabajo lo hizo la hermana ya, yo creo que recién venido yo aquí a España. Ella lo terminó y está pendiente de salir, pero ahí vamos, poco a poco, porque hay muchas cosas en proceso y la verdad que bueno, hay que pedirle a Hashem fortaleza para sacar al máximo provecho todas estas cosas. Se va a encargar de manifestar si nos está reprendiendo, correcto, muy bien. No tengo hijos, pero en un templo al que solía ir siempre me decían que la bendición de Hashem es expresada únicamente en la abundancia de hijos biológicos y no de hijos espirituales, o sea, discípulos para el Señor. Sembraban la duda en las parejas que no tienen descendencia. A ver, no es verdad. O sea, es que no sé por qué hay que decir estas cosas, sinceramente. No sé cuál es el objetivo. Uno tiene que preguntarse esto, o sea, ¿cómo va a decir que la bendición está solo donde hay hijos? O sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay hijos no estás en bendición. Es un poco hasta cruel eso, ¿sabes? No, 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 es que no le veo ni siquiera el sentido, porque bueno, muy bien, qué sé yo, supongamos, mi esposo y yo no tenemos hijos, entonces ¿qué? Estamos en pecado, estamos haciendo algo malo, lo que sea. Bueno, y ahora, y si fuera el caso, más que pedir perdón, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? A ver, evitarlo no lo estamos evitando de ninguna manera, ¿eh? Y así como tenemos hermanos que ya tienen tres, cuatro hijos, habemos quienes todavía no hemos recibido el privilegio de tenerlo y no pasa nada. Ya vendrá. Es que ¿cuál es el afán? También, ¿sabes? Esto es como cuando de pronto viene la presión de los de alrededor, te tienes que casar y la gente sale a casarse porque ya está presionada y luego se casa de manera equivocada, ¿sabes? Entonces no sé, hay que preguntarse siempre cuál es el objetivo de decir eso, ¿sabes? ¿Para qué? No sé cuál es el plus, cuál va a ser entonces la grandísima diferencia de esa supuesta bendición como la plantea, ¿no? No sé, yo me siento abundantemente bendecido y seguramente si tengo hijos, si Hashem me concede hijos, seré más bendecido también, pero no quiere decir ahora que no me sienta ni los demás lo estén. ¿Me explico? No sé. Punto suspensivo porque no tengo más comentarios para eso. No quieren las iglesias estudiar, le gustan predicar. Bueno, pero también lo he dicho ahora, ¿no? El tema de en el mundo mesiánico se ha pegado mucho este tema. Sin darse cuenta, creo que ha habido un poco de arrastre, como decimos aquí también, un poco de arrastre, de inercia, ya que claro, un rabino se la pasa 13 horas estudiando en la yeshiva, no hace más nada porque su esposa es la que trabaja, pues tú y yo no tenemos ese privilegio, esa comodidad, y sería, a mí me sería vergonzoso, ¿sabes? Pablo ordenó trabajar. Entonces, ¿cuál es el afán? Ya lo dijo el libro de Cogelet, ¿no? El Eclesiastés. No es el afán de escribir tantos libros. Imita a Dios, guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre. Ya está. Tampoco es que ahora
tengamos que ir a descubrir cada ápice de cada letra y cada cuestión. Lo acabamos de leer en la cita de Ibn Ezra. Oye, no hay número, tranquilo. Pero ten presente que lo que se te conceda, hazlo según tus fuerzas. Claro, con conciencia, con total honestidad delante de él. Alguna vez lo hemos hablado aquí. Yo me acuerdo de algunos de los temas que hemos dicho aquí. Esto hay todavía para hablar. El tema del fruto del cuarto y quinto año, etcétera. ¿Por qué se llama incircunciso? Bueno, hay una cantidad de temas que aquí hemos hablado y ustedes saben que, oye, no está claro. No hay mucha información. Pero seguimos, no nos vamos ahora a obsesionar con las cosas. Yo a veces los veo algunos obsesionados con ciertos temas que, a ver, que digo obsesión porque me parece en lo personal, repito, que va más allá de lo normal. Querer desglosarlo al máximo, que sí que eso funciona, ¿no? Porque todos tenemos nuestro énfasis, todos tenemos aquello en lo que nos especializamos con el tiempo, etcétera, pero de ahí a querer obsesionarse hasta el final y desentrañarlo todo, creo que tampoco va por ahí la cuestión, porque precisamente los que tal conducta están teniendo de obsesionarse con todos los temas y querer saberlo todo intelectualmente, creo que precisamente es que están perdiendo el valor y lo maravilloso que resulta la comunión en la oración, de verdad. Créame que eso lo retomo porque después de leer tanto, porque leo mucho, mucho, ¿eh? Les puedo decir que al final de cuentas, si Hashem no abre los ojos, es que no lo verás. Que luego lo maravilloso es que ese esfuerzo en leer y en estudiar tanto no se queda en vano, porque Ruach HaKodesh te permite trazar y enlazar las cosas y depurar y filtrar y poner en perspectiva, en orden, como si fuera un cubo de Rubik, ¿no? Y le da todas las vueltas y tal, y te arma el cuadro. Eso es lo maravilloso, o sea, que no es desperdiciar, que es ahí donde fallan algunos, como dije, que se piensan que todo se lo va a revelar el Ruach HaKodesh y no abre ni siquiera a veces ni la Biblia. Entonces, que así tampoco funciona, ¿sabes? Es impresionante. Así que bueno, sigamos, avancemos, ya hemos extendido bastante lo del Hotzat Shemra, y ya saben, ni al caso con el tema del Metzorah, etcétera, etcétera. La mitzvah 302 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no desamar, sería la expresión, milisno zetze, que no nos desamemos unos a otros. Como dice allí mismo Levítico en el 19:17, Lotizna etahija bilbabeja, no desamarás a tu hermano en tu corazón. Ya hemos hablado que precisamente ese desamor o el no amar no es que sea odio, sino que empieza precisamente en el momento cuando se comienza a manifestar lo contrario de lo que es el amor. Acuérdense que hemos dicho aquí que Ahva es la ejecución, la puesta en marcha de las mitzvot de manera unilateral, desinteresada, ¿no? Para con los demás. Por lo tanto, la sin'a, que es la otra palabra, les voy a escribir la pronunciación, sin'a es lo contrario de Ahava, ¿ok? Entonces, la sin'a empieza cuando dejas de aplicar las mitzvot relativas a la persona que tienes allí, a la persona que está en medio o alrededor tuyo, cerca de ti. Entonces, por eso dice Lotifna et ahija bilbabeja, porque es que todo empieza, como bien dijo Mashiach, en el corazón del hombre. Y es aquí cuando comienzan a aparecer excusas, pretextos, razonamientos, un montón de cosas antes de o para poder hacer la mitzvah correspondiente. Y es ahí donde todos, sin duda, eventualmente tenemos nuestros propios desafíos. Hay mitzvot que nos resultan absolutamente sencillas y hay otras que nos resultan complicadas. Y por eso esta mitzvah es muy oportuna. Hay que, precisamente estas cosas son las que mayormente vamos nosotros a presentar delante de Hashem. Porque nosotros, entre toda nuestra presentación en Tfilá delante de Él, también
no se nos olvide que debemos pedir para hacer. Hay un dicho muy, muy bonito que a ver si lo consigo, que está en el Talmud, en la Mishnah de Avot, pero es bastante bonito, es muy oportuno. Permítame ver si lo puedo. Tengo que cambiar el teclado. A ver, para buscarlo, no me lo sé en castellano. A ver, Halomet Almenat la Asot. Aquí está. Sí. En Avot 4.5. A ver, mire lo que dice aquí. Avot 4.5, pues lo traigo a colación porque es muy similar a esto que estamos hablando aquí. Rabbi Ishmael, su hijo, el que viene hablando atrás, decía, el que aprende Torah con el objetivo de enseñar, se le provee en su mano el aprender y el enseñar. Muy bien. Pero el que aprende con el objetivo de hacer, se le provee en su mano aprender, enseñar, guardar y hacer. O sea, mucho más, el doble. Si tú solo aprendes para enseñar, se te provee el aprender y enseñar. Pero si aprendes para hacer, se te provee para aprender, enseñar, guardar y hacer. Mira qué interesante. Estas dos últimas palabras son interesantes porque guardar tiene que ver precisamente con el hecho de tú preservar para ti y ayudar a los otros a preservar. Y el hacer tiene que ver precisamente con eso, el hecho de que no solo preservar y retener la sana doctrina, como decía el apóstol Pablo, esto de guardar, anclémoslo con retener la sana doctrina, ¿no? Porque si has aprendido y has enseñado, lo siguiente es guardar. Grábense ese proceso, es muy sencillo y muy bonito. Aprendo, enseño, guardo o retengo la sana doctrina y luego hago, que es ya la expresión máxima, ¿no? Entonces, precisamente como estaba hablando ahora de esta mitzvah, cuando nos enfrentamos al desafío de Lotifna et ahija bilbabeja, no vas a dejar de aplicar a Javá para con tu hermano en tu corazón, es aquí donde nosotros debemos presentar esta situación delante de Hashem. Mira, decirle a Hashem, tengo un problema con esta mitzvah, tengo cierta debilidad, impedimento, limitación, me faltan las fuerzas, las ganas, la motivación, pues ayúdame, ¿sabes? Porque la quiero hacer. Y cuando tú aprendes para hacer, se te provee más abundantemente de lo que estabas pidiendo. Esa es la lógica muy bonita que tiene esta parte, ¿no? Bien, y aquí lo complementa con Beahavtal Raja, que ya esto lo hemos explicado, amarás por ser tú el amigo de Dios como si fuese a ti mismo. Y créame que conforme va pasando el tiempo, vamos ganando conciencia, pero luego de la conciencia viene la capacidad de materializarlo. A veces ya somos conscientes de estos momentos, que es lo que pudiéramos decir que a veces tal vez le pasa a algunos hermanos en la cristiandad, que ellos en el fondo tal vez ya son conscientes, pero les hace falta la fuerza o el contexto apropiado, me refiero a las personas que lo rodean, para que salga más rápidamente a hacer la voluntad de Dios. Porque no creas que eso también influye, ¿no? Las personas que te rodean también te pueden hacer de tropiezo, ser de anclaje, hacerlo más difícil, pero nunca nos vamos a escudar ni a refugiar en eso, ni usarlo como pretexto, pero sí que es verdad que a veces puede hacerlo más complicado, ¿no? Pero entre más complicado, pues más tefilá delante de Hashem. La mitzvah 303 pasamos, vamos avanzando y dice, es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no avergonzarnos unos a otros. Interesante. Dice, "Bebon zehu shekorimoto malbim penei havero barrabim". Sí, efectivamente. Dice, esta iniquidad es la que le hemos llamado el blanquear el rostro de su prójimo en público. Esto está en la Mishnah, precisamente en Pirkei Avot, luego se los voy a buscar. Pero esto de avergonzar al amigo, al prójimo, al socio en público es algo muy, muy delicado. Esto hay que evitarlo al máximo.
Por eso que dice aquí en esta cita mismo en Levítico 19:17, dice, "Ojaj tojiaj et amiteja velo tisa alav het". Dice, vas a redarguir a tu prójimo, al que está en tu pueblo, y no cargarás sobre él pecado, para que no cargues sobre él pecado. Mira qué curioso, ¿no? O sea que el objetivo de la amonestación, del redarguir, tiene que ser precisamente evitar poner más cargas. Eso es interesante. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos gana la imprudencia, nos gana el afán, nos ganan las malas maneras y de repente lo que vamos a decir es perfectamente correcto, lógico y todo lo que quieras, pero luego las maneras lo estropean. A esto es lo que el libro de Proverbios se refirió con el musar. Musar, las maneras de Dios. Lo han traducido como ética en hebreo moderno, pero no es ética, o sea, no es ese concepto del mundo, que no es que esté mal, claro está, la ética profesional se necesita, todo esto que quieras, pero el musar en la Torá se refiere a las maneras de Dios y va bastante ligado con el mishpat, pero ¿cuál es el matiz que tiene? El musar es el mishpat aplicado por Dios. Y en este caso, en Mashiach, en nuestro Señor y Dios, cuando estuvo aquí, tenemos un libro gordo de Musar, porque cuando el Evangelio dice que seamos imitadores de Mashiach, que el que cree en él debe andar como él anduvo, etcétera, bueno, ser luz, bueno, todas estas cosas, es que nos está diciendo a gritos la Escritura que tienes que fijarte en los detalles, en cómo lo hizo él, cómo cayó, cómo aceptó el agravio, cómo aceptó la humillación, un montón de cosas que luego, todo esto lo podemos saber de memoria, ¿eh? A eso me refiero de leer y leer, sí, te lo sabes, pero luego en la práctica hay una distancia larga y no llegamos a veces. Entonces, en este caso, lo de avergonzar al compañero, al amigo, hay que tenerlo muy, muy en alta estima este tema. Y esto va en todos los niveles. Los padres con los hijos, los esposos, hijos con sus padres, compañeros de trabajo, hermanos en la congregación, en todos los niveles, los vecinos, etcétera. Porque es que eh, el avergonzar al otro en público, además, porque está relacionado, lo que va a hacer es estropear lo bueno que tenías para decir. ¿Sabes? Y a veces se echa en falta. Alguna vez hablamos de este tema, oye, hubo una indelicadeza, faltó un poco de estética, ¿sabes? Fíjense que hoy precisamente leyendo unas noticias de por aquí de Cataluña, hay un tema con un señor, decía un abogado, a este señor podrían capturarlo, pero por estética democrática no deberían hacerlo en ese lugar hablando del Parlamento y un montón de cosas. Estética, fíjense, interesante, porque claro, es que la última vez que capturaron a una persona en este lugar conecta con algo muy malo, o sea, no se ve bien que vayamos a repetir aquello que tanto hemos criticado. ¿Que hay razones para captarlo? Sí, pero no así. Ojo, interesante, ¿no? Entonces, habrá razones siempre, en algún momento, para corregir, amonestar, llamar la atención, con cariño, todo esto, pero oye, hay que hacerlo con decencia. El apóstol Pablo me gusta muchísimo cuando dice, todo hágase decentemente y en orden. Miren, y no es casualidad, es muy curioso y me hace un poco de gracia porque me acuerdo de algunas cosas. Y en todos los lugares, en todas las congregaciones, en grupos de personas, siempre lidiaremos con situaciones de esa estética a veces, que si olores, que si mm, desarreglos, tonos de voz. Y yo me acuerdo a muchos años esto, eh, estábamos en la congregación, ¿no? Y de repente justo se sentaba en la primera fila, justo ahí frente al grupo de la alabanza, un hermano que era lo más descoordinado en canto que ustedes se puedan imaginar, pero además cantaba altísimo. Cantaba tan mal y tan alto que hasta lograba descoordinar al grupo de la alabanza, ¿sabes? Y pues imagínate.
¿qué hacemos, no? Luego estaba el otro que tenía problemas con el acicalarse, el problema con los olores, problemas con tal. ¿Cómo abordas estas cosas? Pues con mucho tacto, ¿no? No lo vas a avergonzar en público o decirle, oye, ves a bañarte, ¿sabes? Este tipo de cuestiones tienen que ver, y repito, a veces no las vemos en la vida cotidiana. ¿Me explico? A veces no las vemos en la vida cotidiana. A veces nos acostumbramos a que, bueno, es que yo soy de tal lugar y aquí hablamos así y ya está, y si no te gusta, pues tal cosa. Mm, no, siempre estamos llamados a imitarle a él. Siempre estamos llamados a decir, a ver, miro a Mashiach y a través de Mashiach miro a la persona. O si se lo voy a decir, se lo diré como si lo dirigiera a Mashiach, como si me refiriera a él. Acuérdese que también está escrito, ¿no? Si se lo hiciste a este pequeño, me lo has hecho a mí. Y no es para meter ese miedo, no, no, es para que cultivemos la decencia. ¿De acuerdo? Hay una escena de una película muy interesante que a veces he querido buscar el cortito y algún día esto de pronto lo hago, se me dan muy mal lo de las películas, ¿no? Pero el tipo estaba aprendiendo un montón de artes de guerra, de combate, y en un momento determinado le sacan la cuchara. Dice, tienes que aprender a comer con cuchara. El tipo era un poco rupestre, ¿no? Y no tenía modales. Y resulta que, mira qué interesante, todo eso que había aprendido ese guerrero, vamos a decirlo así, ese protagonista de película, ¿no? No habría servido de nada si no aprendía la decencia de comer en una mesa, porque el objetivo era infiltrarse y luego escuchar y ver, pero no hubiera servido nada todo ese entrenamiento si no sabe coger una cuchara y comer en una mesa. ¿Me explico? Y entonces, en este caso, hago la comparación. Tenemos seguramente cosas, vemos cosas que otros no ven, tenemos esa libertad de poder decirlo, pero nunca con la intención de avergonzar al otro. Y sobre todo, acuérdense esa parte, en público, siempre en privado aparte, ¿sabes? Con la confianza, no haciendo notar y hacerlo más grande de lo que ya seguramente, porque a nadie, a ninguno, a ningún ser humano, a ninguno de nosotros nos gusta que se exponga aquello en lo que de pronto estábamos mal, ¿no? Oye, que me da vergüenza, ¿no? Pero, hombre, al fin y al cabo se agradece. Sí, sí, claro que sí, se va a agradecer, aunque dé un poco de vergüenza, pero es mucho mejor si te lo dicen aparte que te lo digan delante de todo el mundo, ¿sabes? Eso es muy bonito, esta parte hay que cultivarla mucho. Entonces dice, vas, aquí en este caso, volviendo a la mitzvah, vas a hacerle redarguir, vas a redarguirlo y no cargarás sobre él pecado. El cargarlo va relacionado con el agregar la vergüenza. ¿Sabes? Eso es interesante, ¿no? Bien, dice, Minay im hojachto afilu arba o hamesh pe'amin hazor behojeach. Porque aquí pregunta que cuántas veces tengo que redarguirlo, etcétera. La típica pregunta de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Hombre, eso no viene al caso. En este caso se está hablando y ya de lo que es avergonzarle, no lo vamos a hacer, vamos a redarguir, pero ya de todo lo demás será encargando el procedimiento que estableció Mashiach. Ojo, porque aquí vale la pena complementarlo, ¿no? Y es el hecho de que, oye, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él, gánatelo, ya está, se acabó ahí en secreto, ¿no? En privado. Que no te escucha, ya van varias y sigue y va peor, pues trae dos testigos. Si no escucha a los testigos, ya díselo a la congregación. A la congregación se refiere primeramente a los que tienen capacidad para discernir y para exhortar. Por esto a veces también se puede confundir, ¿no? No toda la congregación, el pleno de todas las visitas y los que apenas están llegando tienen que escuchar todas estas cosas, sino las personas que están en el liderazgo y tienen capacidad de amonestar, porque son el última instancia. Si tú te fijas bien, allí la iglesia se está refiriendo de las cabezas para abajo, porque cuando el liderazgo luego termina sentenciando algo, o esa persona dice tenle por gentil y publicano, evidentemente el resto de la iglesia se va a enterar, que eso también hay que decirlo. No es que, se fue el hermano y nadie se enteró.
No, no, se tiene que decir, esta persona después de tantas amonestaciones se ha ido, se ha retirado por esto y por esto. Bueno, para que quede la constancia y sobre todo, como bien dice la Torá, para que todo Israel vea y aprenda, ¿no? Y ojo, siempre también teniendo presente, que alguna vez yo lo dije hace muchos años, que si una persona, un hermano, es reprendido o es retirado, lo que sea, tampoco es como para decir ya se perdió en el infierno y ya no es salvo. Esa coyuntura tal vez, me explico, lo ha hecho distanciarse, por lo menos no está allí, no se termina de engranar con el grupo, pero que no perdamos de vista que tal vez todavía, oye, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero lo más probable es que siga siendo salvo. Eso hay que aprender a manejarlo también, ¿no? Porque es que esto es muy curioso, porque a veces todavía creo que queda esta sensación de que el grupo donde estoy soy salvo y si estoy fuera ya no lo soy. O el que se fue para otro grupo ya no lo es. Cuidado, ¿no? Porque es que somos un cuerpo y puede pasar el caso de que una persona está aquí, no encaja, no encaja, no encaja, está dando complicaciones, oye, se fue a otro grupo y ella es feliz. Pues mira, genial, Baruch Hashem, pero seguimos, oye, bueno, qué bueno que allá sí trabaje, que allá funcione y allá des lo que de pronto aquí por alguna razón no se daba. Bueno, genial, ¿sabes? Pero esto de que aquí estos son los míos y este es mi grupo y te expulso y ya y dudo de tu salvación, eso también hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Dice, si hay un mal, un pecado de error público, se puede corregir en público. Hubo un pequeño escándalo hace un tiempo, un stripper bailó en la iglesia y un pastor denunció públicamente. Sí, a ver, sí, esto es una buena pregunta. Hay cierto principio que igual voy a decir que me voy a permitir revisar y releer, ¿vale? Pues esto lo aprendí yo hace muchos años, pero me recuerda un poco lo de Pinhas. Si lo piensan bien, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Y el principio decía, se comete la falta en público, pues, oye, la corriges en público, ¿vale? Por ejemplo, Pablo decía a los Corintios, si después de toda esta instrucción de las lenguas, alguno se levanta y quiere desobedecer esto, cállese, cállese en la congregación, alguien lo tiene que callar. Ahora, la manera como se vaya a hacer, eso hay que ponerle mucha atención. De pronto acercarse a la persona con mucha decencia, sin ánimos exaltados, sin enojo, llevarse la parte y decir, hermano, pero ¿qué te hemos dicho? Pues la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, si yo hubiera estado ahí, bueno, a ver, yo enseguida, no sé, voy a las autoridades, ¿no? Digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Ahora, esto es interesante también porque a mí, bueno, me ha pasado que alguna vez he ido a un lugar de visita y claro, yo no soy de ahí, ¿no? Y a veces hay estos dilemas para que vean ustedes en la práctica, ¿no? Y de repente, claro, es su grupo, es su doctrina, es su mundo, alguien sale hablando en lenguas, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Le voy a decir, cállese, yo no soy de ahí, no sé, ¿sabes? Yo creo que en este caso precisamente también se podría hablar de respetar el conducto, enterarse, oye, si no te gusta, pues mira, ahí no vuelvo, me retiro, qué sé yo. Es complejo, ¿sabes? Que si alguno lo hace, bueno, mira, si Dios le dispuso el celo como a Pinhas de hacerlo de esa manera, pues por algo será también. Pero yo lo que quiero dejar claro es que no es que quiera promover ahora ese irrespeto en público y cállate porque, oye, es que tú no eres de ahí y ellos creen que eso es así. ¿Cómo se lo vamos a mostrar? Porque al fin y al cabo tú te ganas el escándalo allí, haces el escándalo y todo, ¿y qué? Al fin y al cabo, al otro día, al otro fin de semana harán lo mismo, ¿no? No lo van a dejar de hacer por ti. A menos que haya una palabra de profecía súper fuerte y todos sean redarguidos, pero por eso les digo que esto con mucho cuidado, ¿no? Entonces, una cosa tan escandalosa como un stripper en la congregación, es que a mí, mira, sinceramente les digo, no me quiero alargar más, ¿eh? Pero cuando yo veo estas cosas, sinceramente les digo, no las puedo creer. O sea, tengo que tomarme un tiempo para digerirlo primero, aceptar que eso pasa y luego pensar qué haría.
En ese sentido, a veces confieso que a veces puedo ir muy lento para responder sobre una cosa como esta, pero no es sino por el impacto que me genera. Un stripper en una congregación es que, vamos, no me cabe en la cabeza. ¿Qué haría? No lo sé, ¿sabes? Lo que acabo de decir ahora. eh, o me levantas Hashem como un pinjas y le digo, oye, pero esto qué vergüenza es esta o lo que sea, como que pueda que ser que me dé un ánimo más manso y hable con los oye, pero esto qué es, ¿sabes? Pero esto de qué va, pero cómo hemos llegado a este punto, no lo sé, ¿sabes? Eso ya, repito, ahí sí, yo prefiero decir que se lo dejo al Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh sea el que disponga el proceder. Ahora, siempre. Porque en este caso, por ejemplo, yo estoy seguro que si una persona es movida por el Ruach HaKodesh, por el celo de la casa de Hashem, su pueblo, ¿no? Y es movida a reprender un acto aberrante como este, segurísimo que no va a avergonzar a nadie. Eso lo tengo claro. No va con la intención de avergonzar. Y lo que diga no va a surtir ese efecto, sino que va a ser reprensivo, que es diferente, ¿sabes? Como que igual pasará con el que de repente se da la vuelta, habla con, oye, pero esto tú no te has dado cuenta de lo que están haciendo, pues, ¿esto qué es? Y va a surtir este mismo efecto correctivo, ¿sabes? Efectivamente, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, hablando de procedimientos y hablando del tema del no avergonzar, en ese sentido sí que confío más en el equilibrio y en la precisión de bisturí que pueda tener Ruach HaKodesh más que lo que yo pueda tratar de explicar aquí hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Sabes? Es ahí donde les digo maravilloso el obrar del Ruach HaKodesh. A ver, me pregunta, me pidieron renunciar al pastorado por enseñar el nombre de Joshua, como era la cena última del Señor y algunas palabras en hebreo no querían que enseñe ni siga estudiando la escritura y le dije que no podía hacerlo y le dije que era un mandato del Señor y tuve que renunciar con mucha tristeza por bien a los hermanos. Es tremendo. Esto te digo, no me cabe en la cabeza, pero sí dicen soli Deo gloria, ¿saben? Latín, como si fueran romanos. No, esas son las cosas, o sea, surrealistas. Surrealistas. Sí, has hecho lo correcto, porque es que hasta allá no se llega, ¿sabes? En sentido de que, oye, entonces me callo. Es complicado, porque yo pienso que si en ese momento se ha actuado de esa manera, yo si quisiera seguir pensando que el Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad y nos da el valor y la determinación de actuar en el momento como actuamos, sinceramente. A veces si luego pensamos hacia atrás nos podemos plantear un panorama totalmente distinto, pero eso no tiene caso alguno. No tiene caso cuestionarnos lo que ya pasó, ¿sabe? En ese sentido. Porque si se trata de haber sido guiado por Ruach HaKodesh por el celo que él dispuso en nosotros, pues no tengo nada que decir. Imagínate Pinjas diciendo, oye, ¿será que me pasé atravesando a estos dos con la jabalina? ¿No será que de pronto los tuve que haber llamado? No, ya está, pasó así y punto. Y ha quedado como testimonio. Sabrá Hashem por qué pasó así. ¿Sabes? A eso me refiero porque es muy importante. Yo creo que todos nosotros que tenemos a veces eso, ¿no? De cuestionarnos lo que hemos hecho, lo que ha pasado, cómo lo hicimos, si lo hicimos bien, pudo ser de otra manera, pero sabes que no se den mala vida. Lo que ya pasó, ya pasó. Que podamos aprender cosillas, puede ser, pero ni eso garantiza que la próxima lo vayas a hacer, entre comillas, mejor, porque es que no hay mejor. Habrá la manera que Roja Kodesh disponga. Y es ahí donde ya te digo, es Dios el que abre nuestra boca, es Dios el que mueve nuestras manos, es Dios el que mueve nuestra lengua, ¿sabes? Entonces, mira, ahí es donde definitivamente te vas a dar cuenta que dirás, humanamente yo no hubiera dicho esto o humanamente yo no hubiera podido hacer esto. Pero me alegro de haberlo hecho tanto que haya causado un impacto de sorpresa no agradable como para los que lo haya sido desde el punto de vista agradable, porque al fin y al cabo es Hashem el que nos ha guiado. Y eso es muy bueno también para descansar en él, en su poder, pero eso es lo importante de estar en una mayor comunión, una constante comunión con él para y de verle y de imitarle, ¿no?
porque ya ves tú, él tomó también un azote, volteó las mesas y no es por rabia y no es porque quiera exponer ahí, no. Ellos todos se dieron cuenta que lo que estaba haciendo era una señal, no era otra intención. ¿Sabes? Mira qué interesante, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué señal es esta que haces? O sea, fíjate tú lo que dije hace un momento. Cuando alguien actúa por Ruach HaKodesh, solo se va a ver la intención de Ruach HaKodesh. No va a haber otra intención. Si sale o se lee otra intención, puede ser que haya mezcla de cosas. Pero cuando la obra ha sido dirigida por Ruach HaKodesh, solo se va a ver la obra de Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Así que bueno, Jabrim, con esto vamos a terminar por el día de hoy. Gracias por estar aquí, por compartir, por toda la confianza que nos vamos teniendo poco a poco, ¿no? Y que Hashem les siga fortaleciendo en todos y guiándoles con el poder de su santidad en todas las cosas. Nos vemos mañana con la ayuda de Hashem. Un abrazo a todos y desde ahora Shabbat Shalom. Etraot. Shalom.